Gareth Sela es el viceministro de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad de nuestro país. Gareth es de profesión cineasta, tiene 26 años y es la persona encargada de ponerle la cara a todas las juventudes de nuestro país para llevar a cabo todos esos proyectos que van a beneficiar a todos los jóvenes de Colombia. Recordemos que Gareth es una de esas personas que lamentablemente perdieron al menos uno de sus ojos en las manifestaciones del año 2021. Este estaba manifestándose en contra de la brutalidad policial que se vivía en el tiempo del paro nacional en contra del entonces expresidente Iván Duque, y personas del SMAT arremetieron en contra de él. Le dispararon una bala de goma y esta cayó justo en uno de sus ojos, lo que ocasionó que este perdiera más del 90% de la vista del ojo izquierdo. Gareth estuvo presente en el foro de juventudes que se dio en la ciudad de Bogotá en conjunto con la vicepresidenta Francia Márquez y también con la presencia del presidente Gustavo Petro, para poder escuchar todas esas necesidades de los jóvenes de cada uno de sus territorios, pero principalmente de los consejeros de juventud, estos que fueron citados en ese foro de juventud para hablar de todas esas cosas que ellos consideran primordiales para la juventud de cada uno de sus territorios. En este foro, William Molina, quien es consejero del municipio de Charalá en Santander, básicamente, en otras palabras, se hizo famoso, y solamente por gritarle al presidente Gustavo Petro cuando éste siempre mantuvo una postura respetuosa con cada uno de los participantes y jóvenes de este foro, para básicamente no hacer más viral a este joven del partido Alianza Verde, que, bueno, más que ir a él manifestar sus preocupaciones por la juventud, pareciera más bien que hubiera ido a hacerle un favor al partido Alianza Verde al querer hacer quedar en ridículo al presidente Gustavo Petro, pero pues no lo logró. Este joven, al que básicamente los medios tradicionales de comunicación lo usaron y lo instrumentalizaron políticamente para que saliera a través de todas sus plataformas a hablar en contra del presidente Gustavo Petro, básicamente lo que hizo en este foro fue levantarse y empezarle a gritar al presidente Gustavo Petro que este supuestamente era un populista, que su gobierno solamente era un populismo y que, contrario a lo que les había dicho a los jóvenes en campaña, supuestamente este no había cumplido ninguna promesa. Gareth, el viceministro de las Juventudes, estaba allí presente. Él se dio cuenta de cada una de las respuestas que dio el presidente Gustavo Petro, del tiempo empleado por el primer mandatario hacia los jóvenes y, por supuesto, de la manera en que algunos de ellos se dirigieron al primer mandatario de nuestro país. Y en una entrevista que Gareth tuvo en la W se volvió a encontrar con William Molina, este consejero de juventud del partido Alianza Verde, que no hizo otra cosa más que mencionar que supuestamente se había sentido agredido, cuando siempre hubo respeto hacia él. Siempre se respetó su opinión, siempre se respetó lo que él mencionaba, contrario a lo que claramente pasó en gobiernos anteriores, que ningún otro gobernante de este país permitía a los jóvenes expresarse libremente. Gareth, por supuesto, le dejó completamente claro a este consejero de juventud de Santander que los proyectos que en este caso se tienen previstos para los jóvenes no van a durar años, tal cual como este está difamando y está informando en todos los medios de comunicación. Gareth básicamente le puso su tate quieto y le dijo que los proyectos están, que se van a realizar y que, por supuesto, contrario a lo que está mencionando él, se van a dar más pronto de lo que se cree. Así que por favor escuchen ustedes esta entrevista en donde Gareth no solamente deja callado al consejero del partido Alianza Verde, sino también a Julio Sánchez Cristo, quien también quería callarlo en las entrevistas. Es más, incluso Julio Sánchez Cristo le pedía que respondiera a las preguntas, le pide que responda a las preguntas y lo más triste de todo es que ni siquiera lo deja responderlas. Lo interrumpe inmediatamente, o sea, este es el periodismo colombiano que tenemos en este momento. Atentos, por favor, a esta entrevista. Escuchen. Vamos al punto donde los jóvenes se molestan y le piden al presidente que se quede, porque el presidente dio un discurso y ya se iba a ir, y una de las jóvenes que estaba de hecho sentada al lado suyo le dice: perdóneme, presidente, pero yo soy una joven afro que ha viajado, que no pertenece a ningún partido, que no tiene ninguna agenda, sino que estoy acá porque necesito que usted me escuche, porque el presidente les había dicho que eran unos jóvenes viejos que necesitaban estar a la vanguardia. Entonces se sintieron bastante ofendidos y aparte les dice: estamos cansados de que usted venga, nos dé un discurso y se vaya y no nos dé soluciones. ¿Qué ha pasado
acuerdo con las respuestas que están pidiendo estos jóvenes, porque si ellos no se paran y no les dicen, por favor, dennos la respuesta, pues vuelve a pasar lo mismo. Y ahí, de hecho, le recuerdan al presidente que, pues, por los jóvenes, o gran parte de los jóvenes, él está hoy como presidente. Sí, no, pues eso fue súper interesante. Yo creo que como lo manifiesta incluso William, consejero nacional de Juventud, tampoco fue, yo no lo noté así un tema de molestias, o debe ser por lo que somos jóvenes y entendemos en el marco de cómo funcionamos. Digamos que había una agenda que el día anterior yo fui a hablar con los consejeros y plataformados nacionales de juventud del hotel donde se están quedando. Les dijimos, pues bueno, por la agenda del presidente vamos a tener estas intervenciones puntuales, unas intervenciones de consejo, de plataformas, de jóvenes en paz. El presidente pues dará una respuesta un poco a estas intervenciones y pues se terminará el evento. Eso de pronto también responde pues a la lógica de por qué se termina la transmisión. Pero yo creo que hay un gesto muy importante también, y es que bueno, si bien la agenda estaba planteada así, la juventud en cómo es, en sus formas, sea de cualquier partido, sea de cualquier orientación política, dice, hey, no, pero nosotros queremos más tiempo, queremos que nos escuchen, y esto finalmente es lo que resulta sucediendo. El presidente se sienta e incluso él le dice, denle la palabra. Él estaba al lado mío hablando, me dice, quiero escuchar a tal, mientras los jóvenes hablaban. Entonces, pues claro, si uno ve una persona yéndose, pues uno le dice, no, por favor, escúchenos, quédese acá, bla, y pues si no tiene micrófono, le hablas, gritas y pides que se quede. Pero a mí me parece que fue un talante pues de una altura también del gobierno, es decir, efectivamente nos quedamos durante horas. Yo creo que si nos ponemos a pensar un momento como estos, recientemente en la historia de nuestro país, en diferentes gobiernos, con un presidente que se haya quedado así durante horas a escuchar, responder, etcétera, pues fue muy importante y muy enriquecedor. Por ejemplo, en el caso puntual de William, que está aquí, ellos estaban promoviendo algo que se llama Fondo Generación Valor, que se creó en el gobierno de Duque, es decir, algunos créditos que pueden llegar a ser condonables para algunos jóvenes, entre ellos en su mayoría consejeros de juventud, también hay unos LGBTI, etcétera, pero en su mayoría consejeros de juventud. Y digamos que esto no fue de ninguna manera pues la percepción que nosotros tenemos como gobierno, es decir, como gobierno no creemos que hay que endeudar a la juventud, que debe acceder a créditos que pueden llegar a ser o no condonables, y que si no uno no logra graduarse resulta debiendo un montón de dinero. Entonces la respuesta del presidente, por ejemplo, a unas solicitudes puntuales, porque se presentaron más de 7.000 jóvenes, pero ahorita solamente hay 200 jóvenes con créditos condonables, mientras que el presidente dice, nuestra apuesta es de 500.000 jóvenes en educación superior pública, gratuita y de calidad, y llevamos más de 140.000. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Hablemos con estos 7.000 que ustedes están, que llegaron a proponerse, a postularse y demás, y encontremos rutas para la educación pública superior y gratuita y de calidad, que es el mensaje de este gobierno. No endeudar a la juventud, sino garantizar derechos. Y ese es un ejemplo de lo que pasa finalmente también ayer, que el mensaje de este gobierno tampoco es... Don William, hay que respetar los tiempos, hay que respirar y hay que permitir que la otra persona hable. Pero usted no se puede tomar la palabra en solitario, porque si no, no entendemos qué está pasando. Por favor, viceministro. Bueno, entonces, eso es un poco alrededor de lo que sucede en este caso, de un ejemplo y de unos ejemplos puntuales así también de cómo sucedió el escenario de ayer. Y para mí es importante recalcar ese tipo de acciones puntuales, de compromisos puntuales que hizo el presidente a través de escuchar a la juventud, bueno, que también son muy respetuosos y hablar. Bueno, pero viceministro, le repito, vamos con los tiempos. Don William. Bueno, yo sí quisiera acotar aquí al respecto lo del Fondo de Generación Valor. Es que de pronto se hubo una malinterpretación de lo del fondo. ¿Qué es lo que sucede? La ley estatutaria menciona, y hay una directriz presidencial que es la 08 del 2022, que de una u otra manera, si estamos hablando, y lo vuelvo a repetir, y no me cansaré de repetirlo, porque es que soy estudiante de Derecho y defiendo fielmente defiendo fielmente nuestra Constitución Política de Colombia, y más enmarcada en un Estado social de derecho. Por eso, dentro de esta ley habla de unos incentivos al Consejo Nacional de Juventudes. Y nosotros, pues, en ese entonces, ese Consejo Nacional de Juventudes que fungía en ese tiempo, ellos hicieron las gestiones correspondientes junto a ICT para poder abrir este fondo. Este fondo no solamente están los consejeros, hay población más, es mucha más población que lo que el fondo pretendía, y lo que el fondo ayuda es a jóvenes para que puedan acceder a la educación superior, tanto para sostenimiento, para matrícula. Súper bueno lo que decía el viceministro cuando ayer intervino y dijo que estos 700 jóvenes que se habían postulado dentro de la convocatoria del 2022 podrían ingresar a algunos de los programas de educación superior que se están dando en el país. Miren, yo soy joven santanderiano. Yo me he postulado varias veces en la Universidad Industrial de Santander y no pasé. Por ello me vi obligado a presentarme en una universidad privada, porque no podía truncar mis sueños, porque de una u otra manera soy un joven.
William, sí, precisamente hablando de todos estos programas, usted también le reclamaba a la vicepresidenta por el tema del campeonato por la paz. ¿Qué fue lo que pasó con este campeonato? Claro, mira, ellos hicieron un campeonato por la paz en Cauca, una iniciativa que me pareció muy chévere. Yo le dije a la viceministra, le escribí en su WhatsApp personal que qué posibilidad había de poderlo llevar a Santander. Ella me dijo que iban a revisar, porque siento que, y lo tengo que decir, pues mi departamento ha sido muy poco favorecido con los diferentes iniciativas del gobierno nacional que se han venido dando. Por ello mismo me tomé el atrevimiento de llamar, a hablar personalmente con la vicepresidenta y decirle que si nos podía apoyar para poder abrir pues ese campeonato en Santander y luego jugarlo con otro departamento, que fue algo conjunto. Algo que yo también quiero mencionar y dejar aquí como la trazabilidad y la salvedad es lo siguiente. Desde el año 2023, que se crea el Viceministerio de la Juventud con el decreto 1065, desde ese entonces había sido muy complejo poder articular con el Viceministerio de la Juventud. Sí. Nosotros entendemos que estaban en un tránsito de funciones, claro que sí lo entendemos. Muy bien. Pero permítame preguntarle específicamente por ese punto al señor viceministro. Es que, viceministro, usted hace parte de un ministerio que hasta hace poco llevaba menos del 1% del presupuesto ejecutado. ¿A ustedes no les da un poquito de pena hablar de gestión con esas cifras que demuestran precisamente lo contrario? Y es que no se ha usado esa plata para proyectos y para políticas públicas que favorezcan a los jóvenes. Hola, por responder, don Julio. Bueno, sí, yo creo que precisamente como honramos también la Constitución para cerrar el punto anterior, es que nosotros hablamos de educación pública gratuita y de calidad para todos y todas las jóvenes, incluyendo las personas que hacen parte de las instancias de participación. Y más allá de esto, pues bueno, nosotros estamos exactamente como se ha manifestado en las diferentes redes del Ministerio de Igualdad, como lo ha manifestado la vicepresidenta Francia, en los controles políticos, en la creación de todo un ministerio que tiene que surtir unos procesos jurídicos de planeación para que sean efectivamente realizados, llevados a cabo sin saltarse ningún paso ni ninguna norma para responder en el marco de la Constitución y de la jurisprudencia de este país a las y los juventudes y a las poblaciones que nuestro ministerio... O sea, la razón para no haber ejecutado sino el 0.23% es porque no quieren... Gracias, William. Ayer les hemos escuchado todo el tiempo y siempre les hemos escuchado con mucho respeto, como ustedes saben, y pues está chévere que por interno siempre nos digan gracias por su gestión de podernos llevar y encontrarnos con el presidente, y entendemos que hay una lógica también política de querer posicionar algunas ideas. Pero en el marco de esto fue una gestión, lo de ayer, una gestión muy... Viceministro, por favor, es que necesitamos que responda a la pregunta, viceministro. Escúchenos, por favor. Con la vicepresidenta y con Viceministro, escuche la pregunta. Es muy sencilla. Han ejecutado en su ministerio el 0.23% del presupuesto. Lo que le pregunta Lucas es muy sencillo. ¿No les da un poquitico de pena la falta de gestión? ¿O es que tenemos que esperar cuánto tiempo para que terminen de surtir todos los procesos y poder ejecutar presupuesto? ¿Cuánto tiempo? Bueno, se llama William, el muchacho que lo está diciendo, no Lucas. Y nosotros ya estamos saliendo con estos programas. Jóvenes en Paz ya salió, ya lleva más de 2.500 jóvenes, este año serán más de 50.000 jóvenes. Ya estamos terminando de sacar nuestro programa adelante de Aguante Popular por la Vida, que es de barrismo social, en el cual ya nos comprometimos con aproximadamente más de 8.000 millones de pesos alrededor del último gobierno con el pueblo, con las organizaciones barristas y futboleras de fortalecer sus procesos organizativos. Tenemos oportunidades para la vida, que es el que buscará garantía de derechos para el acceso a la labor, al trabajo, a la educación, a la participación de las juventudes y juventudes haciendo bienestar, que trata temas de salud mental. Estos programas estaban en construcción, así como a su vez estábamos creando todo el ministerio, y ya están en sus etapas finales para empezar a ejecutar y sacar los recursos de eso.